Bueno, primero quiero hacer una presentación oficial de José Larraco. Él es mentor en salud, en hábitos para líderes conscientes, sus empresas o sus comunidades. Esto para mí es muy importante porque, bueno, realmente yo le identifico a estas personas que se sienten así, ¿no? Un líder de líderes. Entonces está enfocado a aportar esta herramienta tan importante como es la alimentación y la nutrición, que esto es una gran duda que yo siempre he tenido y es por qué se estudia medicina y la asignatura de nutrición no forma parte de esa carrera. Es algo que todavía no entiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, pues qué importante que un líder que esté al frente de personas para que sea su mejor versión tiene que estar muy puesto y muy formado en este área. Es experto en pérdida de peso y ayuno intermitente, es divulgador y creador del método CMV basado en biología evolutiva y el respaldo científico para mejorar la salud de las personas. Esto es muy importante para él, el respaldo científico, y está muy bien porque vivimos en un mundo de egos y el ego siempre va a preguntar, va a pedir títulos y va a pedir justificación en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, te facilitará mucho tu labor, José. Y bueno, a mí siempre me gusta hablar de qué propósito tiene la persona que estoy mostrando, ¿no? Aquí en Inspírate Cada Día, y él pues tiene el propósito de materializar salud en las personas para que vivan plenamente la vida que merecen. Quien me conoce sabe que yo siempre digo que vamos a vivir desde el amor que somos y la vida que merecemos. Entonces, pues bueno, pues aquí coincido mucho con este hombre en muchas más cosas de lo que imaginaba. Y una frase que es suya, que le identifica, es: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Esa es brutal, ¿eh? José, esa es brutal. Y bueno, un tema que quiero añadir de él es que, bueno, yo identifico a las personas que vienen, no sé, tengo esa sensación, ¿no? Que parece que observo y tengo como esa llamada a las personas que vienen a inspirar desde la comunicación. Y es porque cuando les oigo hablar, y esto nos pasará a todos, no a mí sola, pues sentimos como que nos quedamos con la boca abierta, ¿no? Escuchando qué nos está diciendo, y es porque su talento es su don, y eso me pasó a mí con José Larraco. Cuando yo le oí dije: quiero saber más de ti, quiero saber más de qué es lo que hay ahí detrás, porque hay algo que me engancha, ¿no? Y bueno, cuando tuve la reunión con él, pues vi la cantidad de contenido que tiene y cómo me enganchaba, pero entiendo por qué. Y todos sabéis que yo siempre digo que en esta vida no hay que hablar de lo que uno ha estudiado, sino de lo que uno ha vivido y ha experimentado, ¿no? Y ahí es donde nos ganamos el derecho de poder hablarle a otros, y él va a hablarnos de alimentación, va a hablarnos de ayuno, de pérdida de peso, pero ante todo va a hablarnos de salud, porque es lo que él perdió cuando era pequeño y es lo que él ha aprendido a poder tener y recuperar. Así es que, ¿cómo no vamos a poder escuchar a una persona que ya ha conseguido lo que nos quiere descubrir a nosotros? Así es que, José, pues todo este espacio es tuyo. Bienvenido a Inspírate Cada Día. Muchísimas gracias por estar aquí. Nuestra misión es inspirar un estilo de vida saludable, ayudando al máximo número de personas posibles a cumplir sus sueños. Así es que creo que encajas muy bien en este espacio hoy, y apórtanos un granito más a cómo podemos conseguir esa salud perfecta. Y yo siempre digo que la salud, la frase es mía por si te la quieres llevar para algún espacio, la salud es el estado natural del cuerpo. Sí, tal cual. Tal cual. Estoy completamente de acuerdo con eso. Y bueno, en primer lugar, agradeceros a todos los que estáis hoy aquí. Me encanta poder compartir con vosotros. Muchas de las personas que estáis aquí te tengo un aprecio increíble, y para mí es importante trasladar este mensaje al mayor número de personas posible, sobre todo a líderes conscientes como los que hay aquí, ya que, como hablábamos antes previamente, a día de hoy todo el mundo habla de lo que es tener salud, y el concepto de salud a día de hoy parece que es la ausencia de enfermedad, y tener salud no es estar ausente de enfermedad, ¿vale?
Esto, por norma general, es fácil y todo el mundo pensamos que a lo mejor tenemos salud. Decimos, pues yo me encuentro bien, pero claro, es difícil saber cómo es estar, digamos, por ponerle un número de 9, si nunca hemos pasado de estar de 5, ¿vale? Pero como tampoco sabemos dónde estamos exactamente, pues tampoco sabemos dónde nos encontramos, ¿vale? Yo de una manera u otra, a través de mi historia que ahora voy a compartir brevemente con vosotros, me di cuenta rápidamente de dónde estaba mi familia, dónde estaba yo, y he transitado por prácticamente, digamos, todos los niveles de salud, desde estar en ese 1, por decirlo de alguna manera, con casi 100 kilos, he hecho polvo en todos los sentidos, a nivel mental y a nivel físico, y como a día de hoy, pues gozo de una vida muchísimo más plena, en la que me encuentro muchísimo mejor, ¿no? Pero para contextualizar todo esto, voy a contarte brevemente por qué este interés por la salud y por qué quiero llevar este mensaje también al mayor número de personas posibles y sobre todo por qué considero que es tan importante esto. Y bueno, pues mi vida al final era una vida la de un niño normal, siempre no tuve ningún problema en casa, más allá de quizás unos hábitos, digamos, no muy saludables y que en un niño cuestan simplemente que tengas unos kilitos de más. Tampoco nada parecía anormal en mi día a día, como en el de muchas personas. Hacía algo de deporte, en mi casa, bueno, pues comíamos un poco de todo, pues desde fritos hasta procesados, hasta comida normal, bueno, un poco de todo, digamos algo normal. Esto obviamente que daba lugar a que yo tuviese más kilos, no parecía ser un problema, pero ya en parte de mi familia ya sí que estaba surgiendo un problema, ¿no? En caso de mi padre, ya estaba teniendo un importante sobrepeso, era empresario y emprendedor, como muchos de los que estamos aquí. Ya sabemos qué tipo de vida solemos llevar ahí, bastantes horas dedicadas a nuestro trabajo, nuestro emprendimiento, un poquito de estrés. Probablemente nunca no nos dedicamos todo el tiempo que debemos a nosotros mismos. Y todos esos, digamos, esa alimentación o esos hábitos o ese estilo de vida, pues había hecho que él tuviese, digamos, un poquito de sobrepeso. ¿Vale? Y esto que parecía y que a día de hoy en la sociedad no parece tener gran relevancia y que muchas personas pensamos que estamos saludables, pues rápidamente iba a golpearnos en mi vida particularmente, cuando a los 33 años él y teniendo yo 12 sufrió un infarto al corazón y falleció. ¿Vale? Aquí fue la primera vez que la vida me dijo que aunque pareciese que todo estaba bien, el tema de la salud es algo que digamos que está oculto y que nunca le damos la consideración o el valor que tiene hasta que verdaderamente la perdemos, ¿no? La típica frase esta de nunca nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos, pues algo similar fue lo que pasó. Y cuando pasó esto, obviamente tú tienes 12 años, en ese momento no entiendes tampoco nada de eso ni reflexionas sobre ello. Simplemente piensas que tu padre ya no está, que la vida es pues una mierda en ese momento, ¿no? Con 12 años y ahí es donde empezó el primer sobrepeso de mi vida. Cuando pasó este suceso, yo automáticamente esos hábitos que tenía, pues el dolor que me estaba produciendo la muerte de mi padre y la incomprensión, al final lo volcamos, buscamos el placer pues en distintas maneras. Pues en mi caso, una de ellas fue la comida. Tanto es así que empecé a coger kilos. Durante todo este proceso de coger bastantes kilos, pues bueno, intenté bajar varias veces, como hemos hecho creo que tantos y tantas personas en función de lo que creemos que funciona, de lo que hemos oído, lo que nos han contado. Pues seguro que todos tenéis a alguien como mi tía o como mi madre que han probado todo tipo de dietas, que siempre están a la última de todo lo que sale, de las informaciones típicas de noticias o de periódicos o de cualquier cosa, pero al final no tienen claridad verdaderamente sobre lo que hay que hacer y siempre están en el mismo estado, ¿no? Bueno, en mi caso, yo seguí cogiendo cada vez más y más kilos hasta llegar a pesar casi 100 kilos, con todo lo que ello supone, intentando cambiarlo a medida que iba cogiendo todo ese peso. Pero esto me resultaba verdaderamente difícil. Hubo un momento ya en el que decidí poner un punto y aparte, ¿no? Estaba dejando de vivir la vida que merecía, cada día estaba acumulando mucho sufrimiento, no me sentía cómodo conmigo mismo, ni en las relaciones, ni en cómo me sentía, ni mi nivel de energía, me costaba levantarme de la cama. Bueno, pues una vorágine, ¿no? Al final entras en un círculo vicioso y se va uniendo todo y al final ese sobrepeso interno es lo que da lugar de una manera u otra a ese sobrepeso externo.
Entonces hubo un momento que decidí de decir basta y me daba igual el precio, entre comillas, que tuviese que pagar para cambiar todo esto, ¿no? Entonces empecé a cambiarlo pues de la manera tradicional o que escuchamos o que creemos que funciona. Pues empecé, me acuerdo, a salir a correr, imaginaros, con casi 100 kilos, digo correr por ponerle un nombre, pero me arrastraba. De hecho, recuerdo el primer día que salía a correr como si fuera ayer, no aguanté ni 7 minutos y eso que estaba cuesta abajo. Y iba al trote cochinero, por decirlo de alguna manera. Bueno, fue horrible, pero tomé la decisión que a partir de ese día nadie iba a pararme y me daba igual. Que me doliesen las rodillas, lo que fuese necesario, yo ya no iba a parar. Al día siguiente, 3/4 de lo mismo, volví otra vez y a todo esto le añadí pues, las recomendaciones típicas de nutrición. Filete de pollo y ensalada, en mi caso. A raíz de pasarlo bastante mal con esta metodología típica tradicional, pues empecé a obtener resultados, pero me di cuenta de que el sufrimiento que estaba teniendo era demasiado, ¿no? Y pensé que tenía que haber una manera más óptima de seguir avanzando, de conseguir resultados, estar como yo quería y sentirme como yo quería sin tener que sufrir o que pasar por lo que estaba pasando. Entonces empecé a buscar información y aquí empieza, digamos, la lluvia de ideas y de opiniones y circunstancias que todos tenemos, que creemos que funcionan, que dicen o que recomiendan unos, que se contradicen con la de otros y al final lo que me quedaba claro es que no había claridad ninguna sobre qué era lo que tenía que hacer para optimizar ese proceso, para optimizar el proceso en el que yo mejorase mi salud, el que perdiese peso y en el que no me pasase lo que le pasó a mi papá, ¿no? Que ya me estaba, por cómo me sentía, también me daba bastante miedo. Entonces, nada, me dediqué, empecé a ver, a diseccionar toda esa información y a ver las coincidencias, empecé a aplicar en mi propia persona, e ir cogiendo feedback de ver lo que mejor me iba, lo que peor, lo que no me iba tan bien. Conocí a personas, ya empiezas a conocer distintas opiniones y bueno, la idea fue que iba cogiendo un poquito de claridad, pero todavía no tenía un mapa claro sobre qué era lo necesario para lograr el objetivo que yo quería. Así que después de 15 años estudiando y demás, y ir aplicando, ya empecé a tener bastante claridad, me ideé un mapa, empecé a entender pues, lo que es para mí este marco tan importante de biología evolutiva, que ahora comentaremos, y con el respaldo científico, y ahora ya sí, con información de calidad, empecé a diseñar el mapa que me permitía recorrer el camino y encontrar mi tesoro de una manera directa, porque hasta ahora lo que había estado haciendo es buscar ese tesoro con las recomendaciones de gente que jamás lo había encontrado. Esto es súper curioso. Escuchaba continuamente a personas que siempre estaban con obesidad o que nunca se encontraban, tenían un estado de salud pleno, hablar sobre perder peso y sobre salud cuando ellos nunca habían conseguido el resultado de encontrar ese tesoro. Entonces yo a partir de este momento me sentí capacitado y empecé a aplicar hasta que obviamente encontré mi tesoro y me di cuenta que el cambio que supuso en mi vida a todos los niveles, cómo aumentó mi energía, la manera en la que me encontraba y quise llevar este mensaje a más personas, ¿no? Porque al final no somos conscientes de cómo nos encontramos hasta que nos encontramos bien. Creemos que estamos bien, pero cuando, como os comentaba antes, por poner un número simbólico, cuando estamos de 5, no somos conscientes de lo que es estar de 9, pero cuando estás de 9, dices, Dios mío, qué maravilloso, qué energía, cómo me levanto todos los días, qué bien me encuentro, cómo funciona todo, y cuando entendemos todo ese mapa, es como tenemos claridad sobre qué cosas verdaderamente tienen impacto y obviamente recogemos todos esos frutos de la mejor manera posible. Y esto es lo que vamos a compartir aquí ahora. Vamos a aportar la mayor claridad sobre cuáles son las bases precisamente de una salud consciente, ¿vale? Y para eso, como os comentaba, vamos a hablar sobre el marco de biología evolutiva. El marco de biología evolutiva es algo muy sencillo y debemos entender que nosotros llevamos en el mundo como 2,5 millones de años, ¿vale? Y la época en la que vivimos, estas costumbres que tenemos a día de hoy, apenas son 100 años. A nivel evolutivo, estos 100 años es como si en un año entero, los últimos 5 minutos, hubiésemos empezado a hacer cosas diferentes. ¿Vale? Pues obviamente a lo que estamos acostumbrados evolutivamente es a lo que hemos vivido durante esos 2,5 millones de años. ¿Vale? Y nuestra genética y nuestro cuerpo está acostumbrado a todos esos estímulos y se ha definido con todos esos estímulos que ha recibido durante esos 2,5 millones de años. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, obviamente,
en la época en la que vivimos tiene un montón de cosas buenas, pero también hay un montón de cosas que digamos que nos están desincronizando, desregularizando con los estímulos que verdaderamente nosotros necesitamos para encontrarnos de manera completamente saludable, como veremos ahora, ¿vale? Y le daremos un poquito más de contexto y de forma a todo esto. Y por supuesto con el respaldo científico, porque la parte buena de todo esto es que durante los años anteriores había también mucho ruido en función de muchas cosas que se creían o se pensaban, pero a día de hoy el respaldo científico nos aporta claridad y la claridad que nos está aportando es precisamente la corroboración de esta teoría evolutiva. Como no podía ser de otra forma y tiene toda la lógica, ahora tenemos los estudios que nos permiten corroborar de manera eficiente todo esto, ¿no? Entonces es un apoyo y es algo pues estupendo porque al final nos da claridad y sobre todo nos permite lo que es para mí tener un marco de referencia, que creo que es fundamental, porque enseguida digamos que es como irnos ahí, nos va a ayudar a entenderlo todo y cuando entendemos todo, lo integramos. Y cuando integramos las cosas, automáticamente tomamos mejores decisiones y eso nos lleva automáticamente a tener un mejor resultado, de manera automática, cosa que es maravilloso, la verdad. Entonces, cuando hablamos de salud, ¿vale? Porque para mí lo importante verdaderamente es tener salud. Más allá, simplemente luego el físico, como tú te encuentres, va a ser un reflejo de la salud que tú estás teniendo, igual que tu nivel de energía y todas esas circunstancias, ¿vale? Pero me gusta establecer ese concepto de salud, hablar de 3 pilares, ¿vale? Y lo veo como un taburete, de manera que si nosotros tenemos un taburete y le quitamos cualquiera de las 3 patas, pues ya sabemos lo que le pasa al taburete. Automáticamente se nos va al suelo, ¿vale? Pues con la salud pasa lo mismo, ¿vale? La salud consta de esas 3 patas. Entonces, a esas 3 patas, que son la alimentación, el descanso y el ejercicio, ¿vale? Ahora veremos y entraremos un poquito en cada una de ellas. Vamos a aplicar una ley universal que probablemente muchos conoceréis, que es la ley de Pareto, que lo que te dice la ley de Pareto es que el 20% de las cosas determinan el 80% de los resultados. ¿Vale? Pues cuando hablamos de ese 20% de las cosas que determinan el 80% de los resultados a nivel de salud, hablamos de estos 3 pilares. Por eso es tan importante centrar esto y vamos a ver cómo encaja todo en el marco de biología evolutiva. Por norma general, si os fijáis, muchas personas hablan de salud o hablan de un montón de conceptos que al final tienen un impacto mínimo y que lo único que aportan es distorsión, es ruido. Lo que buscamos es claridad. Si nosotros cogemos y empezamos a aplicar este 20%, estos conceptos que vamos a ver hoy, os aseguro que el impacto que tiene en nuestra salud es brutal. Brutal, porque son ese 20% de las cosas que determinan el 80% de los resultados. ¿Ok? Y dentro de cada uno de esos pilares, de esas patas del taburete, vamos a hablar también de ese 20% de las cosas que determinan el 80% de los resultados. De manera que vamos a tener de manera muy clara y muy sencilla cuáles son las cosas que verdaderamente podemos implementar y que van a tener un impacto enorme en nuestra salud. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por la alimentación, que es esa primera pata del taburete, ¿vale? Cuando hablamos de alimentación, mucha gente que nos centramos a veces en la última dieta de turno o qué cosas tenemos que hacer, si tenemos que mezclar o qué comer antes o comer después. Vamos a lo básico, interioricemos esto. Lo fundamental, lo que necesitamos en cuanto a alimentación es que nuestra alimentación, la base de nuestra alimentación, sea el 80% esté basada en comida real. ¿Vale? Cuando hablamos de comida real, hablamos de todo aquello que no viene empaquetado, ¿vale? Comida real, la que hemos encontrado durante toda la época, durante todos nuestros años de evolución, ¿vale? ¿Por qué es tan importante que empecemos a basar nuestra alimentación en comida real? Pues es tan importante porque, aparte de que obviamente es muchísimo más nutritiva, es que es información para nosotros, ¿vale? Y evolutivamente a lo que estamos acostumbrados es a alimentarnos a base de comida real. Ahora que vivimos en un mundo lleno de procesados y en un montón de productos que en un momento dado están manipulados de una u otra manera, eso es información para nuestro cuerpo y es alimento al que no estamos acostumbrados. Entonces, si nosotros metemos un poco de ese alimento, nuestro cuerpo, que es una máquina increíble, va a poder, vamos a poner como limpiarlo de la mejor manera posible, pero si no, va a desconectarnos de nuestra biología, ¿vale? Entonces es importante que empecemos a centrar nuestra alimentación en comida real. Luego, aparte, nosotros tenemos un sistema de regulación que ha sido finamente calibrado durante millones de años y precisamente conectar con esta comida real va a ayudar a que nosotros estemos más regulados.
¿vale? Notaréis mucho que si, por ejemplo, hay un día que bebéis alcohol o hay un día que por lo que sea os dais un atracón o coméis un montón de procesados, al día siguiente estáis como muy desregulados, completamente normal, ¿vale? Estamos precisamente, como os digo, nosotros tenemos un sistema de regulación que es maravilloso y que automáticamente, si basamos nuestra alimentación en comida real, va a funcionar a las mil maravillas. Hay un estudio muy significativo en el que cogen a niños pequeños y les ponen que no están acostumbrados a comer procesado ni nada por el estilo y les dejan que a libre albedrío que cojan los alimentos que quieran basados en comida real y automáticamente los niños hacen una distribución perfecta de calorías y de macronutrientes y micronutrientes. Fijaros en la sabiduría que hay en nuestro cuerpo, en esa evolución, ¿vale? Sin embargo, a día de hoy, toda esa sabiduría y todo ese sistema de calibración tan finamente, digamos, diseñado durante tanto tiempo, con los procesados y con estímulos, como ya veremos más adelante, con los que vivimos ahora, los que no estamos acostumbrados, digamos que nos están desregularizando. Entonces, base en la comida real, primero de los tips de la alimentación. El segundo, que no solemos tener en cuenta, empezar a centrarnos y a tener un buen contenido de proteína en nuestras comidas. Fijaros, proteína, bueno, ya el propio nombre lo dice, proteína viene de proteios. Proteios en griego es importancia primordial. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Después del agua, la proteína es lo segundo que más tenemos en el cuerpo, ¿vale? Entonces, empezamos a tomar conciencia de lo importante que es la proteína. Sirve para generar estructuras, para todos los procesos celulares y también para conservar la musculatura. La musculatura no hace falta, no es ponerse cachas, sino debemos entender que el músculo es algo que forma parte de nuestra biología, ¿vale? Y que es algo que debemos conservar, porque gracias a la musculatura hemos llegado hasta aquí. Evolutivamente hemos llegado hasta aquí. Sin la musculatura no hubiésemos sobrevivido. Forma parte de nosotros y tiene una serie de funciones a nivel biológico brutales. Entonces debemos empezar a entender que debemos conservar y darle el valor que tiene a nuestra musculatura. Como digo, no se trata de ponerse fuerte, sino de conservar nuestra musculatura y darle cierto estímulo, ¿vale? Entonces, comida real, un buen contenido en proteína, ¿vale? Cuando hablamos de un buen contenido de proteína, por ponerle un número, si alguien quiere apuntarle, lo queréis centrar, 1,5 gramos por kilo de peso, ¿vale? De proteína macronutriente. En cada 100 gramos de carne hay como 20-25 gramos de proteína, por poner un ejemplo, ¿vale? Y cuando hablamos de proteína, me vale proteína vegetal, proteína animal. Lo que quiero que entendamos es que debemos centrar nuestra alimentación, la gente se centra en un montón de cosas, en la cantidad de proteína. Algo tan sencillo como en nuestros platos siempre haya una buena fuente de proteína, ¿vale? Es algo que va a ser fundamental para nosotros. Y el otro tip fundamental de ese 20% que nos va a dar el 80% de resultados es que empecemos a implementar, que metamos esas frutas y verduras. ¿Por qué es tan importante esto de las frutas y verduras? Pues es tan importante, obviamente, vuelve a enlazar con nuestra evolución. Frutas y verduras es algo que ha estado en nuestra alimentación durante esos 2,5 millones de años. Entonces, ¿por qué son tan importantes? Entre otras cosas, porque gran parte de los micronutrientes son altos en micronutrientes, las frutas y verduras, ¿vale? Entonces, cuando nuestro cuerpo tiene los micronutrientes que necesita, pues, por ejemplo, a nivel hormonal señaliza saciedad, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que nuestro cuerpo es un Fórmula 1, pues es como si le diésemos todo ese pequeño mantenimiento, esos pequeños ajustes, ¿vale? Todos esos pequeños ajustes van a ser todos esos micronutrientes. Entonces, las frutas y las verduras son altísimos en micronutrientes. Nos interesa contar con ellos y encima es algo con lo que conectamos y con lo que conecta nuestra biología. Entonces, en cuanto a alimentación, si tuviésemos que centrarnos, y lo importante es quedarnos, como siempre digo, con ese 20% que nos da el 80% de resultados, comida real, empezar a tener en cuenta nuestro alto contenido en proteína y nuestras frutas y verduras, ¿vale? Y recordemos siempre, que lo bueno no sea enemigo de lo perfecto, ¿vale? Por eso siempre, acordaos siempre de Pareto, va para todo, ¿vale? Va para todo. No hace falta hacer las cosas perfectas, lo que hace falta es implementarlas, es tomar conciencia de esto y empezar a implementarlas, ¿ok? Vale, familia, pues en cuanto a la alimentación, de esta manera tendríamos esa pata del taburete bien fuerte, ¿vale? Esa es la base para que nuestra pata del taburete de la alimentación esté como debe estar. Vamos a la siguiente pata de nuestro taburete. La siguiente pata de nuestro taburete es el descanso, ¿vale? El descanso es algo fundamental y vamos a igual a especificar 3 partes del descanso, ¿vale? Las que verdaderamente debemos incidir y nos van a dar un resultado extraordinario. La primera de ellas es el sueño. Fijaros si será importante el sueño, el dormir, que evolutivamente
mientras dormíamos era cuando más peligro teníamos, cuando más probabilidad teníamos de morir, ya sea por que viniese un león y nos comiese, o viniesen de otro sitio y nos atacasen, o cualquier circunstancia. Sin embargo, era algo que todos los días se daba. Dormíamos sí o sí, ¿vale? Y fijaros hasta qué punto también es importante el dormir y hasta qué punto es peligroso no cuidar nuestro sueño, que por ejemplo es anecdótico, pero muy representativo. El libro récord de los Guinness no permite hacer récord de a ver cuánto tiempo se está sin dormir, porque el sueño afecta una bestialidad a nuestra biología y ya se ha demostrado que es verdaderamente peligroso, o sea que hasta está descartado, ¿vale? Con esto simplemente es una anécdota, pero quiero que tomemos conciencia de la importancia que es el sueño, ¿vale? Que es por lo menos tener esas 6 horas de sueño. Y cuando hablamos de descanso, no solamente hablamos de descanso de sueño, sino también queremos hablar de nuestro sistema digestivo, ¿vale? Igual, a día de hoy, con las últimas tendencias o durante estos años, habréis oído de todo, que si comer 6 veces, comer 5 veces, que si quemamos más, todo ese tipo de circunstancias o de situaciones que se han repetido durante un montón de veces y que hemos dado como ciertas y que a día de hoy, aparte de no tener sentido evolutivo, la ciencia ha corroborado que está fuera de lugar, ¿vale? Y es que tiene toda la lógica del mundo. De hecho, si lo pensáis, nosotros cuando comíamos, cuando nosotros nos levantábamos, porque antes no teníamos nevera, nosotros nos levantábamos y éramos sociedades cazadoras-recolectoras. Salíamos a por nuestra comida y si cogíamos y cazábamos y recolectábamos, comíamos. Es decir, que la comida era como una recompensa a un trabajo previo, ¿vale? Esta costumbre de nada más levantarnos, ir a la nevera, en la evolución no tiene sentido ninguno, ¿vale? Entonces, fijaros que además, y ya aprovecho y enlazo, cuando nosotros nos levantamos, nosotros podemos estar sin comer una barbaridad, ¿vale? Con esto, el caso conocido que ha estado más tiempo sin comer es un año, ¿vale? Con esto no digo que esté sin comer un año, sino quiero que veamos cómo nuestro cuerpo puede aguantar sin comer, sin embargo, sin beber, en unos días automáticamente desfallecemos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, la sensación que tenemos cuando llevamos 8 horas sin ingerir nada, o 7 horas, lo que hayamos dormido, no es una sensación de hambre, no tienes un hambre real. Lo que tienes es falta de hidratación. Sin embargo, nosotros ya hemos vinculado esa asociación a la costumbre de comer, ¿vale? Pensar que nosotros nos hemos diseñado, por decirlo de alguna forma, en una época en la que había escasez y a día de hoy tenemos abundancia, siempre tenemos alimento. Entonces, automáticamente cuando nos viene, le damos, pero no es un hambre real, ¿vale? Lo que tenemos por la mañana es una falta de hidratación. Por eso la mejor recomendación es cuando levantemos, beber agua, ¿vale? Es algo fundamental. Y como os decía de que no era nada natural nada más levantarnos, desayunar o comer, precisamente esto enlaza mucho con que demos ese descanso a nuestro sistema digestivo, ¿vale? A día de hoy estamos comiendo todo el día y no damos tiempo a nuestro sistema digestivo a desinflamarse, ni a descansar, ni a regenerarse, ¿vale? Entonces, debemos dar esos periodos, estirar esos periodos de ayuno. Todos ayunamos, desde que cenamos hasta que comemos la primera comida del día. Desayunar no es otra cosa que romper el ayuno. Entonces, es importante que empecemos a estirar un poquito, bien por detrás, bien por delante, esas horas, ¿vale? Para empezar a tener un poquito más de horas en las que estemos en ayuno, que es nuestro estado natural, ¿vale? Otro día podemos hablar largo y tendido sobre ayuno intermitente, no quiero desviarme, el ayuno intermitente no es más que eso, al final estirar esa ventana de ayuno un poquito más, con todos los beneficios que ello conlleva. Pero lo que quiero que nos quedemos es con el concepto, ¿vale? De que nosotros evolutivamente no estamos acostumbrados a hacer tantas comidas ni a comer cada tantas o cada tan pocas horas y que debemos empezar a tomar conciencia de eso y ampliar nuestra ventana de ayuno, ¿vale? Y bueno, cuando hablemos de ayuno intermitente, que le daremos otro día, ya comentaré un poquito más sobre eso y luego dejaremos un espacio también para preguntas. Si alguno tiene alguna duda, la solventamos encantados, ¿vale? En cuanto a descanso, hablábamos de la importancia del sueño, el sistema digestivo y luego algo que es fundamental y que a día de hoy la evidencia científica nos está arrojando muchísima claridad y nos está diciendo de la importancia de todo esto, es que nosotros tenemos un reloj biológico, igual, diseñado durante millones de años, que calibra todas nuestras funciones vitales, ¿vale? Aquí un ejemplo muy bueno que me gusta mucho, que es, pensemos en un girasol, ¿vale? Antes pensábamos que cuando
cogíamos un girasol y pensamos que el girasol se movía en función de cómo estaba el sol, ¿no? Que seguía al sol. Bueno, pues eso se demostró que no era así. Se coge un girasol y si cogemos un girasol y lo aislamos, lo metemos en una cueva, ¿vale? El girasol se sigue moviendo. Sin embargo, no le está dando el sol. ¿Cuál es el problema? Que a medida que pasa cada día, esa sincronización que tenía con el sol se va perdiendo. Es decir, el girasol se va desincronizando, ¿vale? Porque ya no tiene el sol para mantener esa sincronización. Pues a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un reloj biológico central que ha sido calibrado, entre otras cosas, por ejemplo, con la luz, ¿vale? Y a día de hoy, desde que se inventó la electricidad, pues entre otras cosas, ese ritmo circadiano que se llama, por eso es de cerca de 24 horas, ¿vale? Está desregulado, está desincronizado, ¿vale? ¿Por qué se desincroniza? Por ejemplo, cuando vemos pantallas por la noche, nuestro reloj biológico no entiende si es de día o es de noche. De repente cogemos y tenemos claridad a las 11 de la noche, entiende que es de día. Y sin embargo, por las mañanas, cuando evolutivamente lo que hacíamos era salir a la calle, estábamos todo el día en la calle recibiendo la luz solar, ahora estamos en casas, en oficinas, con luz con muchísima menos intensidad y eso automáticamente no le da la señal a nuestro reloj biológico de, oye, es de día, ¿vale? Entonces, importantísimo, y aprovecho y doy aquí un tip, una implementación, es ponernos a luz solar natural por la mañana, ¿vale? Y regular la luz artificial por la noche, ¿vale? Este es un tema amplio que me encanta, la verdad, y es brutal el impacto que tiene sobre nuestra salud, sobre cómo nos encontramos. Así que, nada, será un placer también hablarlo otro día con más detenimiento. Pero quiero que nos quede simplemente con estos pequeños tips, la importancia del sueño, de dar descanso a nuestro sistema digestivo y de nuestro reloj biológico, ¿vale? Empezar a tener en cuenta esas tres cosas en cuanto al descanso es algo fundamental. Obviamente con el ayuno es otra de las maneras en las que sincronizar también nuestro reloj biológico, ¿vale? Con no comer tan seguido, ¿vale? Es una de las maneras en las que nuestro reloj biológico se va a calibrar también. Y por último, hay una pata que es la que nos falta, vaya, que es la del ejercicio. Igual, pensemos siempre a nivel evolutivo. Cuando hablamos de ejercicio, no nos hace falta ni correr maratones, ni entrenar 3 horas en el gimnasio, ni nada por el estilo. Lo que sí que debemos entender es que nuestra biología se ha desarrollado durante millones de años precisamente realizando este ejercicio, ¿vale? O sea, estamos a día de hoy, la vida sedentaria que llevan muchas personas, ¿vale? Una persona que lleva una vida sedentaria es imposible que esté saludable, ¿vale? No es compatible, como hablamos. Si una de las 3 patas del taburete no está, se cae, ¿vale? Entonces, el ejercicio es algo que nosotros evolutivamente hemos hecho siempre. Y vamos a pensar un poquito sobre esto. ¿Qué tipo de ejercicio hacíamos evolutivamente? ¿Cómo nuestro cuerpo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo nuestro ser ha llegado hasta aquí? Pues íbamos andando, ¿no? Pues esta es una de las cosas que más impacto tienen en nuestra salud en cuanto a ejercicio. Vamos a andar. Fundamental, andar. ¿Qué más cosas podíamos hacer que pudiesen suponer ejercicio? ¿Os animáis a alguno? ¿Qué más cosas creéis que podíamos hacer que supusiese ejercicio? A ver, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Alguien que se anime o que... Pues el ejercicio podíamos correr, podíamos andar, podíamos tener sexo. Prepar. Esta voz me suena. Prepar. Ok, Pero me quedo con la... ok. Trabajar el campo. Buenísimo, Ir a cazar, huir de los animales. Nadar. buenísimo. Pues fijar, va por ahí todo eso. Hablamos de pasos, de salir a andar y vamos andando a coger las cosas, ¿vale? Importantísimo, ejercicio de fuerza. Y en ejercicio de fuerza tenemos algunas de las cosas que he mencionado ahí. Ejercicio de fuerza no es ir al gimnasio a coger hierros. Eso no es ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza es con nuestro propio cuerpo. Estábamos acostumbrados a ¿qué? A coger, si nosotros habíamos cogido y habíamos cazado un ciervo, me llevaba el ciervo a cuestas. Si yo cojo y un compañero mío se hiere, me le llevo a cuestas. Si yo tengo que coger y mover unas piedras o armar un campamento, cojo peso. Hago una sentadilla y cojo peso. Si yo tengo que coger y mover cualquier circunstancia, empujo cosas. Todo eso es ejercicio de fuerza. Y esos son patrones de movimiento que están a los que nuestra biología está acostumbrados. Por eso, movimientos complejos como la sentadilla o las flexiones de brazos, si lo pensáis, caza mucho con lo que evolutivamente estamos acostumbrados. Y eso es ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza es darle un estímulo al músculo lo suficientemente grande
como para que siga creciendo, se desarrolle y se mantenga, ¿vale? Y con nuestro propio cuerpo. No hace falta ir al gimnasio, no hace falta levantar grandes pesos, no hace falta nada de eso, ¿vale? Simplemente quiero que entendamos que el ejercicio de fuerza es fundamental. Es fundamental porque nos va a ayudar, bueno, a nivel impacto hormonal es bestial, pero luego también nos va a ayudar a conservar esa musculatura, a que cuando queramos perder peso, la pérdida de peso sea de grasa, ¿vale? Que luego afecta a un montón de cosas, como el efecto rebote, todo ese tipo de cosas también, que no quiero desviarme, pero quiero que entendamos que el ejercicio de fuerza es algo fundamental, ¿vale? Y que, como siempre, tiene su base evolutiva y que el respaldo científico corrobora a día de hoy, ¿vale? Y me encanta otra de las cosas que han dicho por ahí, que al final salíamos corriendo, cazábamos, pues habréis oído mucho también de los HIIT, los entrenamientos de alta intensidad en español. Pues precisamente lo que ahora hay muchos runners. Evolutivamente, en una época en la que nosotros buscábamos ahorrar energía para sobrevivir, salir a correr por amor al arte no tiene sentido evolutivo, ¿vale? Entonces, aunque hubo una temporada en la que se pensaba que salir a correr era muy efectivo para perder grasa, a día de hoy la evidencia científica es clarísima. Y el marco de biología evolutiva corrobora qué es lo más eficiente para nuestro metabolismo, para nuestra salud, para nuestra pérdida de grasa. Pues precisamente los HIIT y el ejercicio de fuerza, que es a lo que evolutivamente estamos acostumbrados. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que sea lo que más impacto tiene en nuestra salud. ¿Vale? Al final la evolución, si lo pensáis, lo explica prácticamente todo. Por eso creo que es tan importante ese marco de referencia, porque en un momento dado nos podemos ir siempre ahí. Siempre ahí. Y es como casa salva, ¿sabes? Siempre podemos irnos ahí y decir, hey, encaja, tiene sentido, ¿vale? Y es algo muy útil, muy práctico. Entonces, ejercicio de fuerza, ejercicio de alta intensidad, pues bien sea igual cuando hablamos de ejercicio de alta intensidad, pues habréis oído de los tábatas, o simplemente a lo mejor cuando hacemos unas estrellas, o un ejercicio intenso, cortos e intensos. Lo que hemos estado acostumbrados evolutivamente, a hacer ejercicios cortos e intensos, o hacer ejercicios de fuerza, mover pesos de alguna manera con nuestro propio peso. Eso junto con los pasos son las tres claves que tenemos que implementar. Eso es el ejercicio que necesitamos, ¿vale? Cuando hablamos de pasos, igual, pensar que nosotros antes íbamos andando a todas partes, automáticamente nos estábamos moviendo todo el día, ¿vale? A día de hoy, la Organización Mundial de la Salud te recomienda que te vayas de 8.000, que hagas mínimo 8.000 pasos, ¿vale? Por darte una referencia. Y yo te digo, y ya aprovechando, voy a enlazar con... Ahora voy a dejar un espacio a hacer alguna preguntita y luego si queréis os meto algo interesante para que integréis todo esto, ¿no? Al final de cómo funcionan los hábitos. Porque, ¿cuál es la mejor manera de implementar los pasos? Si yo, por ejemplo, llevo una vida sedentaria y quiero implementar los pasos, quiero mejorar mi salud y cojo y digo, vale, hay que andar 8.000 pasos. Los voy a andar un día, los voy a dar 2, pero va a haber un día que voy a fallar, me voy a venir abajo y lo voy a dejar. Lo importante, en cuanto a todas estas cosas, y es un tip importantísimo para implementar cualquiera de ellas de las que hemos hablado, es empezar pequeño, ¿vale? Es instaurar el hábito. Es decir, ¿con qué te comprometes que puedes hacer todos los días? ¿Vale? Y a partir de ahí crecer. Pues si son 3.000 pasos, son 3.000 pasos. Pero de esta manera todos los días vas a cumplir con los 3.000 pasos. ¿Vale? Y va a haber días que te vas a animar y en vez de 3.000 vas a hacer 10.000 o vas a hacer 8.000 y te vas a sentir como Dios. Pero va a haber días que en un momento dado no tengas ganas y digas, va, si solamente es un ratito. Y vas a salir y vas a cumplir y vas a generar ese hábito. ¿Vale? Que va a tener un impacto tan importante en nuestra salud. Y mucha gente me pregunta aquí, pero de las tres patas estas de la salud, del ejercicio, del descanso y de la alimentación, ¿cuál es la más importante? ¿Lo habéis pensado? ¿Cuál crees que es la más importante? ¿Las tres? ¿Se dice Manuel por ahí? Ok, exacto. La más importante es la que menos fuertes tengas. Si llevas una alimentación que cumples estos requisitos y descansas también, la más importante para ti será la pata del ejercicio. Si eres una persona que lleva una vida activa y que hace ejercicio y a lo mejor no descansas, pues lo más importante es empezar a centrarte en la alimentación, ¿vale? Lo que quiero que entendamos y que integremos es que no se puede tener salud si no tenemos las tres patas. Es incompatible con nuestra biología, o sea, es incompatible, ¿vale? Entonces es importante que esto nos quede claro. Ok, pues comentarme qué os ha parecido, si tenéis alguna preguntita o algo que queráis saber que os pueda ayudar o que os pueda solventar.
Almu me levanta por ahí la mano. Pido permiso, profesor. Aprovecha hoy, aprovecha hoy. Nada, es que me ha llamado la atención lo que has dicho de que evolutivamente las personas, claro, al tener que salir a cazar, huir de las fieras, subíamos a los árboles, cogíamos peso con las piedras, ta. Entonces me llama la atención que el cuerpo, en lugar de ahorrar energía, que es lo que va a necesitar, la grasa es energía, haciendo esos ejercicios, la fuerza y la intensidad, es cuando pierde grasa. ¿No se supone que el cuerpo nos tiene que proteger y ahorrar energía? Claro. Mira, cuando me encanta el tema de la pérdida de peso, además tú lo sabes. Cuando nosotros queremos perder peso, nuestro cuerpo no entiende que queremos mejorar y que queremos estar estupendos de la muerte. Nuestro cuerpo lo que entiende es que si esa pérdida de peso se prolonga durante el tiempo, peligra nuestra supervivencia, por lo que va a generar adaptaciones metabólicas, que se llama. Se va a defender de eso para conservar, para sobrevivir. En las mujeres, por ejemplo, se ve de una manera muy clara en la regla. En vez de tener 28 días, pasas a tener 31, incluso llegas a perderla. Esas son adaptaciones metabólicas que está haciendo tu cuerpo para ahorrar energía, ¿vale? Y sobrevivir, porque entiende que si ese déficit calórico se está prolongando durante el tiempo, peligra tu supervivencia. Entonces, si nosotros no hacemos una pérdida de peso como debemos, teniendo en cuenta una serie de factores, automáticamente vamos a generar adaptaciones metabólicas. Y el problema de todo esto es que hacemos que nuestro cuerpo gaste menos energía. ¿Y cuál es el problema de acostumbrar a nuestro cuerpo a que gaste menos energía? Que luego, donde antes nos manteníamos a lo mejor con 1800 calorías, ahora engordamos. ¿Os suena? Ya. Bueno, entonces digamos que la manera más rápida es combinar fuerza con aeróbico, ¿no? Si me hablas de pérdida en general para salud y para la pérdida de peso, porque si nosotros implementamos esto que hemos visto aquí hoy, ¿vale? El impacto que tiene esto es brutal. Es brutal porque automáticamente vamos a tener una recomposición corporal, vamos a perder peso, va a aumentar nuestro nivel de energía, va a mejorar nuestro entorno hormonal, vamos a estar más estables emocionalmente. O sea, esto es como la base, es como poner nuestro Fórmula 1 a punto. Vamos a poder correr en cualquier circuito. ¿Vale? Entonces, implementando esto, todo va a mejorar. Si, en cuanto a la pérdida de peso, si te fijas, la gente muchas veces queremos buscar la pérdida de peso a través de algo externo, de una dieta, de una circunstancia, un método milagroso. No va por ahí, desde mi experiencia de haber estudiado, de haber tenido gran sobrepeso, de haber ayudado a personas hasta con obesidad mórbida. O sea, no va por ahí. No va por ahí, ¿vale? Lo fundamental es implementar las bases, es poner a punto nuestro Fórmula 1 y a partir de ahí, sabiendo lo que hacemos, implementar, hacer una pérdida de peso como debemos y sabiendo cómo evitar precisamente todo este tipo de adaptaciones metabólicas, entendiendo cómo funciona el cuerpo, entendiendo cómo funciona nuestra fisiología, nos va a resultar muy fácil tocar esas claves, digamos, ajustar esos tornillos para que la pérdida de peso se dé y que conservemos nuestra masa muscular y tengamos una recomposición corporal y mejora de nuestra salud, que es lo que nos interesa. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Por aquí tienes dos manitos levantadas. Venga, démosle ahí. Venga, Marlene, Curro. o Curro, quien sea, Marlene, cualquiera de los dos objetos. Venga, Vale, Marlene, dale. Voy. Mira, yo tengo una pregunta, José. Dime. Perdón. Mira, yo, por ejemplo, yo como muy poca carne. No soy vegetariana, porque después el jamón salado me gusta y bueno, y hay ciertas cosas pues que no consumo. Evito bastante la carne en norma general. Entonces, mi pregunta es, porque claro, luego se oye de todo, que si la carne hay que consumir por el tema de la B12, etcétera, etcétera. Entonces, ya que hablamos de la constitución del cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos una boca en la cual hay tropecientas muelas, ¿no? Y 2 caninas, ¿no? Supuestamente las muelas son para moler y las caninas para desgarrar la carne. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de proteína animal o vegetal sería la idónea?
¿Me hago entender? Sí, mira, perfectamente. Creo que, como te había comentado antes, lo importante, ¿vale? Por poner un número y que te centres es por cada kilo de peso que tú tengas, es decir, imagínate, si pesas 70 kilos, que en tu caso no lo es, pero o 50 kilos para que sea un número más redondo. Si yo peso 50 kilos, debo comer, da igual el tipo de proteína, la combino en función de cómo mejor a mí me venga, ¿vale? Obviamente, lo ideal, ¿vale? Lo ideal a nivel evolutivo es comer todo tipo de proteínas, ¿vale? Porque igual, tú puedes coger y ser vegano y comer solamente proteína vegana, ¿vale? Pero va a haber una serie de cosas, como hablaba, por ejemplo, de la B12, que te van a faltar. Entonces vas a tener que suplementarte de una manera u otra, ¿vale? O buscarlo en otros alimentos. Pero vamos, como te digo, siempre a lo de la base, ¿vale? La base es que tienes que centrarte en consumir un alto contenido de proteína. Cuando hablo de un alto contenido de proteína me refiero a alto porque a día de hoy consumimos muy poca proteína, que sea 1,5 gramos por tu kilo de peso. Si tú pesas 50 kilos y lo que quiero es conservar mi musculatura, la cantidad de proteína, y estás sano, la cantidad de proteína que debo comer es mínimo de 1,5 gramos por kilo de peso. De macronutriente. La proteína es un macronutriente. Por cada 100 gramos de carne hay 22 gramos de proteína. Pues calcula, si tú pesas 50 kilos, tendrías que comer 75 gramos de proteína al día, ¿vale? Sácala de donde tú consideres. Proteína que no tiene por qué ser de carne, simplemente proteína. Eso es, proteína, ¿vale? Y Vale. si lo que te digo, ya son pequeños detalles, ¿vale? Y no quiero entrar en tecnicismos porque si no me voy del tema. Lo que hablamos siempre, proteína. Si no comes carne, si puedes incorporar algo de carne, pues te será fenomenal. Pero si no, la puedes encontrar en un montón de sitios igual. La proteína puede ser vegetal, te puedes suplementar también incluso con algún batido, por ejemplo. Hay un montón de marcas de suplementos que hacen suplementos buenísimos en cuanto al batido de proteínas, ¿vale? Es algo que es fundamental. Igual que cuando hablamos también de la importancia de frutas y verduras, ¿vale? A día de hoy hay suplementos también muy interesantes que te dan esas frutas y verduras también, ¿vale? Que te ayudan precisamente a todo eso. La base... Claro, es que, ¿sabes? Bueno, el tema está en que ahora no, pero yo he tenido una temporada en que solo comía una vez al día, al mediodía. Entonces, claro, ¿hasta qué punto me estaba nutriendo bien, no? Sí. Porque hacía eso, o sea, hacía ayunos alargados hasta el mediodía y al mediodía me ponía, vivía fina filipina y luego ya no comía nada más, bueno, pues circunstancias varias, y estuve haciendo durante una temporada y la verdad es que estaba divina, Vale, no me sentía hinchada, estaba súper bien. Por eso era la pregunta, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo, pues 50 kilos, pues son, bueno, claro, al mediodía tendría que consumir, 75, si lo haces cantidades. de la comida, 75. Pero bueno, quédate con la base, ¿vale? Porque si me pongo a hablar de ayuno intermitente, no hay ningún problema con que comieses un día, y menos cuando estás adaptada. De hecho, si lo piensas, igual evolutivamente hacíamos una comida o dos comidas al día. Y por norma general ya hacíamos una comida central, ¿vale? Entonces, no hay ningún problema con eso. Y mitos de esos de que, bueno, en cuanto a la proteína, que daña el riñón y todo ese tipo de cosas, ninguna preocupación por eso. Para que la cantidad de proteína suponga algún problema, tienes que pasarte de 5 gramos por kilo de peso, o sea, una ultra barbaridad. Céntrate siempre, como te digo, No te entiendo. ¿Cómo? Nada, perdona, ha sido alguien que se ha colaborado. Sí. Ok. Nada, que como te decía, centrarnos en lo básico, en al final incorporar nuestra cantidad de proteína importante, de lo que nos guste, teniendo conciencia de ello, que por norma general consumimos menos cantidad de proteína de la que debemos, y implementarlo. Y lo de las comidas, estirando esa ventana de ayuno, es decir, comprimiendo esa ventana de alimentación, podemos hacer una comida o dos comidas. Esto de las 5 comidas al día o 6 comidas, muchas de esas cosas son invenciones de la industria. Claro, si tú coges y comes 6 comidas, pesas 120 kilos y consumes todos los medicamentos de la farmacia, eres el cliente ideal, ¿vale? Pero nosotros no queremos ser el cliente ideal. Vas al gimnasio también. Vas al gimnasio también, que es una Bueno, opción, pero como hemos dicho, no es necesario. José, como moderadora, yo soy muy de honrar el tiempo. Vamos a dar paso a la última mano que tenemos levantada, porque a mí me gusta mucho honrar. Muchísimas Vale. gracias, Marlene. Y Gurro, tienes 4 minutos
haz tu pregunta. 4 minutos. Pues mira, me gustaría que trataras la relación del ayuno con los hidratos y con el sueño. ¡Ah! Eso creo que nos va a dar otra masterclass. Solo pero tienes bueno, 3 contesta minutos y esta- medio. Pero una pincelada, tampoco para que te explayes. Vale, voy a ser muy breve, ¿vale? Sabemos de lo que hablamos. Vale, voy a ser muy breve. Importancia en cuanto al tema de los hidratos, ¿vale? Que hay mucha gente que los demoniza o no los demoniza. Bueno, no va de eso, ¿vale? Evolutivamente los hidratos que nosotros hemos consumido son frutas, verduras, que las verduras también tienen parte de hidratos, ¿vale? Y la miel. La miel estaba custodiada por feroces abejas, por lo que cuidado. Y las frutas, había veces que las frutas son de temporada. Sí, durante todo el año solemos tener algún tipo de frutas, pero había épocas en las que nosotros no teníamos acceso a fruta. Entonces nuestro cuerpo, para evolucionar, a nivel evolutivo, para sobrevivir, generó una serie de adaptaciones para poder vivir sin carbohidratos, que es lo que muchos habréis oído a lo mejor de la dieta cetogénica. Entonces, evolutivamente tiene sentido y por eso nuestro cuerpo se adapta a durante épocas vivir sin carbohidratos. Puede adaptarlo, ¿vale? A través de generar cuerpos cetónicos y ya cosas un poco más técnicas, ¿vale? Que creo que no vienen al caso, ¿vale? Entonces, los carbohidratos no son el enemigo, ¿vale? No son el enemigo, tienen su lugar. Lo que sí son el enemigo, el problema de los carbohidratos, es que a día de hoy mucha de la comida procesada que hay son carbohidratos. Entonces, la comida procesada, sí que, no me gusta decir el enemigo, ¿no? Pero lo que hablábamos antes de la importancia de la comida real, ¿vale? Debemos huir de la comida procesada y a día de hoy la inmensa mayoría de la comida procesada tiene carbohidratos. Ahora, que tú cojas y quieras meter una patata o quieras meter un arroz o quieras comer 4 o 5 frutas al día, está perfecto, ¿vale? Está perfecto. Y ya podemos hablar luego ya a nivel igual, lo de siempre, ya pequeños detalles para sacarle más punta a la lanza, ¿vale? Pero lo importante es el 20% que nos va a dar el 80% de resultados, es este. ¿Te he contestado un poquito a tu pregunta? ¿Hay algo Sí. ¿Sí? Has dejado aparte lo del sueño, que también es importante, Sí. pero bueno, que le dieras una pincelada de la necesidad y el trato que le tenemos que dar al sueño, al descanso, Al a sueño la regeneración del cuerpo. Habíamos hablado de la importancia del sueño precisamente porque es donde se producen todos los procesos de regeneración del cuerpo. Y habíamos también hecho hincapié sobre todo en lo importante que era, que cómo sería de importante, que evolutivamente era cuando más peligro teníamos de morir y aún así era algo que no nos saltábamos ningún día. O sea, fijaros la importancia que es del sueño de descansar, ¿vale? Es algo fundamental donde se dan un montón de procesos celulares y de reciclajes que hacen que estemos... que volvamos a rellenarnos de energía y estemos como debemos al día siguiente. Exacto. Has acabado en el tiempo exacto. Bueno, pues vamos a hacer un Gracias. resumen de lo que has hecho desde la parte de José de Inspírate cada día. Lo primero, me he tomado un montón de notas, pero voy a resumir 3 conceptos que para mí, todas las personas que están aquí presentes y las que escuchen esta masterclass, para mí es muy importante que este concepto, nuestro inconsciente, que a veces lo escucha pero no sabe lo que es, lo tenga claro. Cuando habla de comida real, que es importantísimo, y la enlazas con necesitamos la información para no perdernos de nuestra biología. O sea, eso es brutal, eso es para encuadernarlo, ¿vale? La biología es lo que nos recuerda quién somos, de dónde venimos y a dónde queremos ir. Y para eso tenemos que tener una información evidentemente viva. Y viene a través del alimento real porque tiene que estar vivo el alimento. Para mí esa es la comida real. La comida real es que esté viva, efectivamente, que no esté procesada. Pues yo aquí voy a meter una gran cuña porque Vamos a ello. es un producto vivo. O sea, esto es lo que marca la gran diferencia. Desde que lo recogen hasta que lo encapsulan no pueden pasar nunca, jamás, más de 4 horas porque si no empieza a oxidarse el fruto. Y entonces de ahí que el producto tenga una vibración tan alta porque está vivo y de ahí que nos llegue información que nos recuerda muchas cosas. Entonces, el tema de la información, que yo siempre hablo mucho, es verdad y me encanta que lo hayan mencionado y el tema del producto real porque es brutal. Y bueno, me ha encantado la masterclass, por aquí mi gente me dice, me ha encantado José, me lo quedo, ¿sabes? Se lo quedan muchas de mi equipo, que se quedan contigo, José. Así que lo que vamos a hacer es que te vamos a emplazar, que ya lo hablamos tú y yo, que yo cuando empezaste a hablar me digo, a ti te saco yo 5 masterclass por lo menos.
Entonces, de momento nos hemos quedado con esta pincelada. Entraremos, como bien dice Curro, para mí es muy importante que la gente sepa evidentemente la importancia del sueño, que es brutal, pero sobre todo sí quiero dar una masterclass específica de pérdida de peso, porque creo que ese día lo petaremos, de la cantidad de gente que quiere perder peso y lo mal informados que están. Creo que es muy importante que se asesoren muy bien, porque es tan fácil perder peso cuando tienes la información adecuada y haces las cosas adecuadas, que se merece esa masterclass específica. Irene, no te preocupes, que te paso la grabación, que tenemos aquí una super grabación para que la puedas ver entera. Que sepas que he hecho también 20 minutos de directo en Instagram y la gente le he dicho, voy a dejar con las ganas porque os voy a cortar, luego me pedís la grabación. Y muy bien, porque lo tienes muy integrado y eso es lo más importante, José. Así es que millones de gracias a todos. Gracias, José, Luis, por estar por ahí. A todos vosotros, Amparo, muchas gracias, cariño. Y a todos los presentes, Manel, José Manuel, Almu, que no podías faltar, Julia, que está ahí desde el primer momento, Marlene, Darío, Clara, gracias, Curro, por acompañarme siempre aquí. Y nos vemos en la próxima masterclass. El próximo miércoles, si queréis saberlo, voy a entrevistar a 3 empresarios, empresarios conscientes, que nos van a compartir cómo llevaban una gran empresa desde el ego y ahora llevan una gran empresa desde el corazón. Y va a ser un testimonio muy brutal. Buenísimo. Un besazo. Ahí a todos. Feliz día. Y seamos muy felices. Chao. Adiós. José, cierra tú. Muchas gracias. Agradeceros a todos el estar aquí, espero que os haya sumado, es un placer compartir un ratito siempre con vosotros y nada, cualquier cosita, ya sabéis que estoy para vosotros. Un beso. Bueno, @José Larraco, quien quiera buscarlo y hacerle preguntas por Instagram, que es una caja de información. ¿Qué haces esta noche, José? ¿Qué haces esta noche? Eso ya fuera del directo, Almudena. Fuera del directo. Venga, Bueno, un besito. chao, familia. Chao a todos. Chao, gracias.